Hola, qué bueno volver a encontrarnos en esta hora y a través de este canal, a través de este sistema. Podemos encontrarnos y podemos compartir y podemos sobre todo comunicar, en mi caso, la palabra de Dios, comunicar el mensaje del Señor. Y es algo que me alegra y evidentemente es el propósito de mi vida y le da sentido a lo que hago y me gozo en poder comunicarles a ustedes las cosas que Dios pone en mi corazón, que comparta y que evidentemente vienen directamente de su palabra y que constituyen la verdad, la verdad que está en Cristo y la verdad que está escrita en este libro maravilloso que es la Biblia, la palabra de Dios. Así que me alegra mucho estar aquí nuevamente compartiendo con ustedes. Vamos a orar para colocar esto en las manos del Señor. Amado Jesús, gracias te damos en esta hora, Señor. Gracias por la bendición que tenemos de conocerte y de poder también conocer más cada vez tu preciosa palabra que ilumina nuestro corazón, que ilumina nuestros ojos, Señor. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que abras nuestros ojos espirituales y nuestros oídos espirituales y que tu palabra, Señor, haga su obra en nuestra vida, en nuestro corazón. Y si hay personas que ven este video y aún no te conocen, Señor, que ellos se sientan motivados, se sientan inclinados a acercarse de corazón a ti y a entregar sus vidas en tus manos para que tú les salves y cuides de ellos. Señor, pongo mi vida en tus manos y coloco también este tema en tus manos. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Bueno, no hay duda que estamos viviendo a nivel humano, a nivel de los países, a nivel político, económico, social. Estamos viviendo tiempos difíciles. Todos lo percibimos, todos lo vemos, todos lo vivimos, lo padecemos, inclusive en muchos aspectos. El mundo está viviendo una crisis sin precedentes. Hay en el ambiente temor, hay angustia, hay preocupación, hay muchas preguntas, hay muchas inquietudes de qué está pasando y qué va a pasar, a dónde va a llegar todo esto. Y pensando en esta situación del mundo tan caótica, tan anárquica, tan difícil, pues evidentemente me remito a la palabra de Dios para buscar respuestas y para buscar claridad, para buscar luz. Y es que este conflicto que está viviendo la Tierra, la raza humana, el planeta Tierra, realmente es apenas el reflejo de un conflicto mucho mayor, mucho más grande, y que no está en el área de lo físico. No se trata solamente del cambio de clima, no se trata solamente de la economía, no se trata solamente del COVID-19 o no se trata solamente de las diferentes ideologías políticas y los muchísimos problemas sociales que hay en todas partes del mundo. Hay mucho más que eso y hay mucho detrás de eso. Y es lo que precisamente la palabra de Dios nos lleva a pensar. Y creo que la iglesia de Jesucristo en estos tiempos tiene que abrir más sus ojos y abrir más sus oídos a la verdad de Dios, a la verdad que Dios comunica a través de su palabra y de su espíritu. Tenemos que tener una visión, una cosmovisión mucho más amplia de lo que está sucediendo y aún de lo que va a suceder, porque también podemos saber acerca de lo que va a suceder gracias a que la palabra de Dios, la Biblia, está llena de profecía, llena de enseñanza y de visión acerca también del futuro. Así que es muy importante que consideremos esta visión, digamos, de qué hay detrás de lo que estamos viendo, palpando, viviendo todos los días. Y por eso le he llamado a esta serie, quiero comenzar hoy una serie que la he llamado El conflicto universal. Y hoy vamos a ver la primera parte, digamos, el primer capítulo de esa serie que le he llamado El origen del conflicto, porque estamos en conflicto, pero necesitamos saber de dónde viene este conflicto.
Necesitamos conocer el principio, la raíz de todas estas cosas para ir comprendiendo mejor lo que está pasando y aún tener una mejor visión de lo que va a pasar. Así que comencemos en el Salmo 82, en esta oportunidad, el Salmo 82, versículo 1. Y quiero hablarles acerca de lo que podría llamar el concilio celestial. En 82.1, Salmo 82.1 dice: Dios está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses juzga. Este es un salmo en el que se presenta a Dios como en medio de un concilio, en medio de una asamblea, en medio de una junta. Y los seres que están alrededor de él dice que son dioses. No habla de seres humanos. Aquí no está hablando de una asamblea terrenal, de un concilio terrenal. Está hablando de un concilio celestial. Vuelvo y leo. Dios está en la reunión de los dioses. Aquí habla de que hay dioses que se reúnen y Dios, el Dios nuestro, el Dios con mayúscula, el Dios verdadero, está en medio de esa reunión. Recuerden que tanto los romanos como los griegos tenían esta visión, digamos, religiosa y filosófica de la vida, del mundo. Ellos siempre hablaban de dioses y ellos tenían, tanto los romanos como los griegos, tenían su propio panteón de divinidades y en la mentalidad de ellos esos dioses actuaban constantemente en la vida de los hombres digamos, incidían en las decisiones, en las batallas, en las cosas económicas. Es decir, ellos tenían, tanto los romanos como los griegos, en su filosofía, tenían una idea de que el mundo físico estaba constantemente visitado e influido por un mundo espiritual, en el que habitaban dioses de diferente tipo, con diferentes capacidades, poderes, misiones que cumplir, propósitos, etcétera, pero siempre también había un dios, digamos, principal. En el caso de Zeus, por ejemplo, Zeus y en su panteón era el dios más poderoso, como la cabeza, digamos, de todo ese concilio de dioses, esa asamblea de dioses. Y qué extraño que la Biblia en el Salmo 82.1 nos dice que el Dios nuestro también está en medio de una asamblea, de una reunión de dioses. Vuelvo y leo. Dios está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses juzga. En medio de los dioses juzga. Ahora, no estoy hablando que los dioses de los romanos o los dioses de los griegos son los dioses de los que está hablando aquí. Esos son dioses ideados por el hombre, son dioses paganos, son divinidades paganas, e inclusive en muchos aspectos son realmente demonios en el sentido espiritual. Pero lo que quiero llamarte la atención primeramente es que existe un concilio donde Dios se sienta en su trono y dice que en medio de ese concilio celestial, de criaturas celestiales, Dios juzga. Ahora, estos dioses, que está aquí escrito con minúscula, en el hebreo es la palabra Elohim. Es la misma palabra que usa para Dios. Cuando este texto en hebreo dice Dios, usa el término Elohim o Elohim. Y cuando dice en la reunión de los dioses, o en medio de los dioses, también usa la misma palabra Elohim, que es una palabra que se usa en la escritura prioritariamente para mostrar o para designar al Dios soberano, al Dios verdadero, al Dios único, al Dios todopoderoso, que nosotros los cristianos lo conocemos como el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, la Trinidad, y que Israel lo conoce como el Dios de Israel, el Dios de Isaac, de Jacob, el Dios de Abraham. El Dios verdadero, el Dios justo, el Dios poderoso, la cabeza de toda potestad y del universo mismo. Pero también usa, digo, la palabra Elohim para referirse a otras criaturas que tienen un carácter también, digamos, de dioses. Dioses obviamente menores que el Dios poderoso, el Dios verdadero, el Dios soberano. Esto nos hace ver claramente que hay una organización celestial que Dios evidentemente creó en el mundo espiritual, en el mundo invisible, creó una serie de seres y la Biblia los nombra serafines, querubines, arcángeles,
ángeles. En el libro Apocalipsis aparecen constantemente estas criaturas celestiales un poco extrañas, inclusive por la descripción que se les da, pero entendemos que son entonces criaturas, son creados realmente por Dios, sin embargo se les llama dioses porque tienen, digamos, un papel preponderante, tienen una autoridad, tienen una decisión también importante en los asuntos del universo, pues dice la Biblia, vuelve y digo este versículo, que Dios juzga en medio de ellos, es decir, que ellos están allí presentes cuando Dios toma las decisiones y ya vamos a ver que inclusive ellos toman parte en esas decisiones. Así que lo que quiero plantear inicialmente es que existe en el mundo espiritual, existe en los cielos, existe un concilio de seres angelicales, seres serafines, querubines, seres celestiales, digamos, creados por Dios, pero que comparten con Él en los juicios y en las decisiones y tienen incidencia, evidentemente, sobre los asuntos humanos, y ya lo vamos a ver. Así que tenemos que empezar a ampliar nuestra visión de que lo que pasa en la tierra a menudo tiene que ver, evidentemente, con lo que pasa en los cielos. Jesús usó una expresión que la entregó a la iglesia y le dijo, lo que ustedes aten en la tierra será atado en los cielos, y lo que ustedes desaten en la tierra será desatado en los cielos, hablando claramente de que hay una conexión directa entre lo que pasa en el mundo físico y lo que pasa en el mundo espiritual. Así que es muy importante que tengamos esa visión, porque a veces la verdad que los cristianos nos metemos solamente en lo terrenal y tenemos una visión muy limitada, muy miope de lo que en verdad está pasando alrededor nuestro y está pasando, digamos, en el mundo mismo. Tenemos una visión a veces solamente política. Uno de los problemas precisamente que está teniendo la Iglesia de Cristo en estos tiempos, y creo que lo ha tenido en todas las épocas, es que a veces se mete más en la política que realmente en lo que tiene, en lo que está llamada a hacer, y es a mirar el mundo espiritual digamos, a actuar en el mundo espiritual. No quiero decir con esto que la política no tenga su importancia y tiene su lugar y tiene que tenerla, evidentemente, porque influye también en la vida de todos nosotros, pero no es lo único ni es lo principal. Y a veces la iglesia se encuentra ahora, digamos, más inclinada a menudo a la política que realmente a realizar el papel por el cual ella existe y según el carácter que a ella le dio el Señor y según la misión que el Señor le entregó, que es que llevemos el mensaje del Evangelio a todas las criaturas. Y ahí no podemos mirar partidos políticos, facciones políticas, ideologías políticas, o no podemos mirar tampoco estratos sociales ni nada parecido. Los cristianos, la iglesia, no podemos hacer diferencia. La Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. Asimismo, nosotros en ese sentido no podemos hacer acepción de personas. Tenemos la obligación de llevar el evangelio a todas las naciones del mundo, a evangelizar y discipular. Ese es nuestro llamado y tenemos que, para eso precisamente tenemos que tener una visión cada vez más clara. Es importante que entendamos este aspecto. Dios juzga en medio de los dioses. Dios está en medio de una asamblea celestial todo el tiempo y allí se definen las cosas y ahí se toman decisiones importantísimas, evidentemente, para todo el universo y específicamente también para la tierra y para los seres humanos. Veamos algo más de esto. Por ejemplo, quiero decirles algo que se me quedaba en el tintero, y es que esta palabra Elohim o Elohim, digamos, se refiere evidentemente a Dios, a la divinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, al Dios Supremo, pero también se refiere a estas criaturas que están allí en este concilio junto con Dios, y esta palabra podría también traducirse magistrados, o sea, una especie de jueces. Así como todo país democrático, digamos, tiene una corte constitucional, tiene una corte, digamos, de jueces, tiene una serie de magistrados, tiene una corte suprema de justicia y es la que dicta precisamente los asuntos de justicia de ese país, pues esto no es sino un reflejo realmente de lo que hay en los cielos.
y en los cielos hay una corte constitucional, hay una corte suprema de justicia precisamente, y de eso es que está hablando este salmo, que Dios preside en esa corte y que Dios juzga en medio, digamos, de esa corte. Así que es importante entender que lo que hay en la tierra a menudo no es sino un reflejo pálido e imperfecto, evidentemente, de lo que hay en los cielos. Vayamos, por ejemplo, a Job 38, versículos 4 y 7, y oigamos lo que dice la palabra de Dios. En este momento, Dios le está preguntando a Job, le está haciendo unas preguntas a Job. Ya Job ha pasado pues por toda esa tribulación y está en medio realmente de esa tribulación, y Job ha hecho ciertas declaraciones, Job ha hecho ciertas preguntas a Dios. Job en medio de su angustia, de su desesperación, digamos, que ha inclusive pues culpado a Dios de su desgracia, y Job está diciendo, pero es que yo soy una persona inocente, ¿por qué Dios me está haciendo esto a mí? ¿Por qué Dios me está atacando de esa manera? Es decir, Dios no tiene realmente una razón de peso, una razón justa para hacerme lo que me está haciendo. Y esa es la angustia de Job en el fondo. Dice, bueno, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué Dios actúa de esta manera contra mí? Si yo tengo algún pecado, pues muéstremelo realmente, dígame cuál es mi pecado y entonces yo me voy a arrepentir. Pero yo examino y pues no encuentro realmente cuál es la razón de por qué me estás tratando de esta manera, ¿no? Y Dios le ha permitido, obviamente, que Job derrame su corazón delante de él y que Job le diga y le hable desde su amargura y de su angustia. Pero ahora viene Dios entonces y empieza a responderle. Y parte de esa respuesta está en Job 38, versículos 4 al 7 dice, ¿dónde estabas tú? Le dice Dios a Job, cuando yo fundaba la tierra. O sea, Job, si tú sabes tanto, si tú tienes tanta autoridad y tanto poder y lo que sea, y tú sabes tanto, pues dime entonces, ¿dónde estabas tú cuando yo creaba la tierra? Pues evidentemente Job no existía, no existíamos ninguno de los seres humanos, no existía ni Adán ni Eva tampoco, porque Dios apenas estaba haciendo, creando la tierra, estaba fundando la tierra. Hazme saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus basas? ¿O quién puso su piedra angular? Es decir, Dios le hace preguntas, perdón, pues básicas sobre la forma como está construida la tierra, es decir, la ingeniería y la arquitectura que él usó para crear los fundamentos de la tierra, las bases de la tierra. Y pues, ¿quién puede responderle eso a Dios? Él es el que sabe porque él fue el que la hizo, la creó. Pero aquí viene algo que es a lo que quiero precisamente llamarte más la atención. En el versículo 7 dice, cuando alababan las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Otra vez la palabra Elohim. Ahora, cuando alababan todas las estrellas del alba, Dios le está diciendo, Job, ¿dónde estabas tú cuando yo creaba la tierra? Y cuando al estar creando la tierra, las estrellas del alba me alababan o alababan las estrellas del alba. Estas estrellas del alba son esas criaturas celestiales. Son los serafines, los querubines, los ángeles, los arcángeles, las criaturas de Dios que están en esa asamblea y que seguramente también tiene que ver con todos los ángeles que Dios ha creado. Él está diciendo que cuando Él estaba haciendo la tierra, estas criaturas estaban allí presentes y estaban gozándose, alabando a Dios, estaban haciendo fiesta por lo que ellos estaban viendo. Ellos pudieron ver cómo Dios de la nada comenzó a crear, digamos, este planeta hermoso, este planeta azul, para dárselo como habitación al ser humano. O sea que aquí está el libro de Job hablándonos claramente de que entonces ya había seres creados mucho antes de la creación del hombre. Y tenemos que ser conscientes de eso también y entender eso, que hay un mundo invisible, hay un mundo espiritual lleno de criaturas celestiales creadas por Dios que tienen poderes, que tienen compromisos, que tienen funciones, que tienen dones también, e inclusive mucho más que el hombre, evidentemente. Y
esas criaturas tienen incidencia en la vida de nosotros. La verdad es que, vuelvo e insisto, con el racionalismo y con toda, digamos, los cambios de la cultura y con toda la literatura y todos los cambios intelectuales que hay en el mundo, a menudo tendemos a pensar solamente en términos muy humanos. Y creemos que todo se trata de lógica humana y de raciocinio humano. Y cuando tratamos de meternos a la palabra de Dios con ese esquema, con ese raciocinio, pues no vamos a entender muchas cosas y no vamos a poder comprender muchas cosas. Es más, no vamos a poder inclusive entender muchas cosas que nos suceden en nuestra vida personal, que suceden en nuestra vida familiar, que suceden en Colombia, que suceden en el mundo. No las vamos a poder entender porque no vamos a tener la visión correcta, no vamos a tener la suficiente visión. Por eso la Escritura dice que el Señor es ungido, el Señor Jesucristo fue ungido por el Espíritu Santo para abrir los ojos a los ciegos. Y no solo se está refiriendo a los ciegos físicos, a los cuales también se los abrió y los puede abrir todavía hoy, sino que se está refiriendo a los ojos espirituales, para que podamos realmente ver con claridad de qué se trata todo esto. Podamos ver tanto el mundo material como también tener percepción del mundo espiritual y entender mejor las cosas que pasan y las cosas que Dios está haciendo y las que va a hacer y qué papel jugamos nosotros en eso y cómo podemos entonces nosotros también, digamos, vivir de acuerdo al propósito de Dios para nuestras vidas. Así que Dios le está diciendo, mira, Job, cuando yo estaba haciendo la tierra, ahí ya estaban esas estrellas del alba, le llama así estrellas del alba, o sea, seres celestiales inclusive luminosos, de los que sale mucha luz, son seres realmente especiales, celestiales, sobrenaturales, y se regocijaban todos los hijos de Dios. Aquí los hijos de Dios, vuelvo, insisto, no se está refiriendo ni a los israelitas ni a la iglesia, se está refiriendo a estas criaturas. Vayamos ahora a Primero de Reyes. Primero de Reyes, el capítulo 22, versículos 19 al 23. Allí hay una narración que es bastante particular y que los eruditos bíblicos y los teólogos a menudo discuten sobre esto. Inclusive hay quienes creen que esto no puede ser inspirado por el Espíritu Santo, esta parte, que de pronto eso fue una interpolación o fue, digamos, algo que pues escrito, que no vino de inspiración del Espíritu, sino una idea humana, una concepción un poco arcaica precisamente de la vida y del mundo y de la realidad, pero evidentemente que no es así. Esta es una parte inspirada de la Escritura. Y como dice la Biblia, toda es parte de la Escritura o toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil realmente para enseñarnos. Así que veamos. Bueno, primero veamos el contexto de esta Escritura. Y el contexto es el siguiente. El rey Acab, rey de Israel, y el rey Josafat, rey de Judá, están haciendo una alianza para ir a pelear contra el rey de Siria y quitarle la ciudad de Ramot de Galaad, que la tenía tomada el rey de Siria. Y cuando ellos están hablando de esta alianza para hacer guerra contra el rey de Siria, su costumbre, y fíjense esto, el rey Acab dice, bueno, consultemos a los profetas para que ellos consulten con Dios a ver si pues vamos a ganar esa batalla o no la vamos a ganar, si tenemos que ir a la guerra o no. Noten precisamente que esto en la vida de Israel era lo común, era lo natural, era lo normal, consultar a Dios. ¿Cuántas veces tú consultas realmente a Dios para tomar las decisiones que tomas? ¿Cuántas veces realmente lo primero lo que tú piensas es consultar a Dios? Ir y buscar la presencia de Dios, buscar al Espíritu Santo. A menudo se nos olvida esto y simplemente vamos tomando decisiones, levantamos el teléfono y llamamos a fulano, sutano, mengano para que nos ayude, para que nos dé consejo, etc. Y se nos olvida que Dios está allí. Y quiero que sepas que hay no solamente Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, allí, digamos, dispuestos para darnos respuestas, sino que Él tiene todo un consejo, Él tiene todo un concilio que en medio del cual Él juzga y con los cuales Él interviene, digamos, con los cuales Él interactúa, ¿cierto? Y
es increíble que nosotros tengamos a nuestra disposición un Dios tan grande y poderoso y además tengamos pues todo un consejo de sabios, llamémoslo así, sabios celestiales. La Biblia dice en el libro de Proverbios que en la multitud de consejeros está la sabiduría del rey. Hasta un rey necesita precisamente consejeros. Por eso es que en el mundo también precisamente un alcalde tiene un consejo municipal, ¿cierto? También, digamos, un gobernador lo tiene. Por eso es que existe un senado, existe una asamblea. Bueno, en los gobiernos humanos llamados democráticos existen esa serie de instituciones, porque el rey o el príncipe o el presidente, pues no es solo, no es alguien que puede hacer todo solo, no es un dictador, a menos que sea precisamente un gobierno de ese corte, de ese estilo, un gobierno dictatorial, un gobierno, digamos, totalitario. Pero Dios funciona de esa manera. Es increíble saber que Dios funciona. No estoy diciendo que en una democracia, sino en una teocracia. Es algo muy superior a una democracia, pero lo que quiero decir es que Dios, digamos, interactúa con otros dioses, como dice allí, juzga en medio de los dioses, en medio de sus propias criaturas creados por Él, con rangos, con autoridad, con capacidades, es decir, hay toda una asamblea y hay toda una organización celestial. Por eso se habla de el reino de los cielos, el reino de Dios. Eso no es simplemente un término por decir algo o es un término bonito, eso es una realidad. Existe realmente un reino donde hay un rey sentado en su trono y donde hay toda una corte, digamos, celestial a su alrededor y donde se dirimen las cosas y se discuten constantemente las cosas relativas al universo y obviamente también de una manera muy especial relativas a los seres humanos, relativas a la tierra. Así que, bueno, el contexto, como digo, es que estos dos reyes están planeando rescatar la ciudad de Ramón de Galaad, pero primero van y consultan a Dios. Pero pues Acab lo hace a través de 400 profetas que él tiene, que son profetas realmente paganos, son profetas que dedican sus ceremonias y todo a dioses paganos, no están conectados realmente con el Espíritu de Dios, pero es lo que Acab tiene para consultar. Y él apela a sus profetas y obviamente los profetas, pues queriendo congraciarse con el rey Acab, pues todos le profetizan que sí, que va a ganar, que lo vas a aplastar, que vas a triunfar, etcétera, etcétera. Pero Josafat, que es el rey de Judá, Josafat dice, bueno, está bien, pero consultemos, busquemos otra opinión. No tienes aquí, no vive por aquí, entre ustedes no vive algún profeta que sea de Jehová, que consulte a Jehová. Y Acab le dice, pues muy descontento, le dice, sí, hay uno que se llama Micaías, pero es que ese Micaías, siempre que yo le pido que me profetice algo, que consulte a Dios y me diga algo, siempre me profetiza desgracias, castigo, etcétera. Y claro que tenía que ser así porque es que acá fue un rey muy malo, terriblemente malo, y tenía una esposa recontramala que se llamaba Jezabel, y él adoraba ídolos y hacía todo lo contrario a la voluntad de Dios. Entonces, cuando él le pedía a Micaías, que era un profeta verdadero, conectado realmente con el Espíritu de Dios, que le dijera algo, pues Dios no le mandaba a adorar la píldora, ni le mandaba regalitos, ni le mandaba consejitos, sino que Dios le decía la verdad. Así que en esta oportunidad, de todas maneras, consultan a Micaías y Micaías dice lo siguiente. Versículo 19, primero de Reyes 22. Entonces él dijo, o sea, Micaías, oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Nota cómo Micaías está narrando esta visión que él recibió de Dios y él ve a Dios sentado en su trono, pero él no lo ve solo. Él lo ve rodeado de criaturas celestiales a su izquierda y a su derecha. Y él los llama de esta manera, el ejército de los cielos. Así se le llama también, digamos, a todas estas criaturas celestiales que trabajan, colaboran en el reino de Dios, que, digamos, participan en las decisiones del reino y que están siempre allí alrededor del trono de Dios. Están en la misma sala del trono. Digamos que son, en el caso de un reino terrenal, son sus cortesanos, ¿cierto? En el caso de un gobierno humano democrático, son sus ministros,
son la asamblea, son el senado, el consejo, etc. Así que dice, y Jehová dijo, ¿quién, oigan esto, quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Noten esto. Dios no simplemente dice, bueno, yo ya tengo una decisión, un plan acerca del asunto, yo voy a hacer que le vaya mal a Acab. Acab me tiene ya hasta aquí, ya se le terminó el tiempo y voy a hacer que lo maten allá en Ramot de Galaad. Y listo, ¿no? Dios consulta con ese consejo celestial. Ahora, no es que Dios, la verdad, necesite consejo. La misma escritura dice que ¿quién puede aconsejarle a él? ¿Quién puede enseñarle a él? Pero es que Dios, tanto a las criaturas celestiales como a las terrenales, las dotó de libre albedrío. Es decir, la capacidad de tomar decisiones por sí mismos. Y eso es libertad. Cuando a una persona o a un grupo se le quita la capacidad de decidir, eso es pérdida de la libertad. Eso es esclavitud. Dios, el Dios que tenemos, no es un Dios esclavista, no es un tirano celestial. Él no está sentado allá en un trono como y dice, yo soy el único Dios verdadero y el soberano de todo el universo y aquí no se hace sino lo que yo digo. Nadie opina, nadie puede pensar, nadie puede, digamos, tener una opinión, punto. Y el que tenga una opinión, pues lo hago encarcelar o lo mando al infierno o lo encierro, como también hacen los gobiernos totalitarios, precisamente. No dejan que la gente piense. Y los que empiezan a pensar y empiezan a exponer sus ideas y empiezan de pronto inclusive a exponer, digamos, ideas contrarias a lo que este gobierno quiere establecer, pues obviamente entonces se vuelve un preso político o lo matan, porque sucede todo el tiempo en los gobiernos humanos. Se acalla la voz de las personas, no hay verdadera libertad para expresarse. Quiero que sepas que delante de Dios hay libertad para expresarse y que nosotros los cristianos y cualquier persona inclusive que busque a Dios puede expresarse libremente delante de Él. No tenemos que ponernos caretas religiosas, ni ropajes religiosos, ni buscar palabras altisonantes o muy floreadas o lo que sea, muy rebuscadas para hablar con Dios. Dios da libertad a todas sus criaturas de acercarse a Él y hablar con Él. Y especialmente, obviamente, la da a los que son sus hijos, a los que hemos aceptado a Jesucristo en nuestro corazón y tenemos por el Espíritu Santo un vínculo muy especial con Él, una relación, una vida nueva recibida por el Espíritu mediante la fe en Cristo y entonces somos llamados y hechos sus hijos y podemos acercarnos a Él con una libertad extraordinaria realmente. Y tenemos que saber usar esa libertad y tenemos que creer que la tenemos y tenemos que entrar con confianza delante del trono de Dios y de esta asamblea para hablar cara a cara con Dios por las cosas que necesitamos y por las cosas que otros necesitan. Así que esto es lo que ve Micaías, a Dios sentado en su trono, el ejército celestial ahí, la asamblea allí alrededor de él, y Dios pregunta, ¿quién va a hacer algo? O sea, ¿quién tiene como una idea? ¿Quién propone algo como para que Acab allá en Ramot de Galaad le vaya mal? Inclusive muera. Vuelve y leo el versículo 20. Y Jehová dijo, ¿quién inducirá? Oigan esta palabra, ¿quién inducirá? Inducir no es necesariamente manipular, pero inducir es como dirigir a una persona, casi que en cierta manera así como empujar, pero de todas maneras permitiendo que la persona tome decisiones, pero hay una especie humanamente podría llamarse manipulación, pero bueno, es un término que yo diría que no se mueve en este ambiente, pero lo que Dios está preguntando es, bueno, ¿quién va a actuar en las circunstancias? ¿Quién va a poner de pronto en la mente de Acab ciertas cosas para que pase y haya un resultado final en la vida de Acab? Y quiero que sepas que esto no sucede solamente con la vida de Acab. Esto sucede todo el tiempo, está sucediendo todo el tiempo. Si tú pudieras abrir ahora
tus ojos espirituales, si Dios te los abriera y pudieras mirar al mundo espiritual, verías que está lleno de seres de todo tipo, y unos están de parte de Dios y otros están de parte de Satanás. Unos son hermosos y otros son horribles, son demonios, criaturas inmundas. Otros son ángeles, arcángeles, querubines, serafines. Y te darías cuenta que hay toda una actividad permanente, permanente. Es más, creo que hay más actividad en el mundo espiritual que en el mundo terrenal, en el mundo material. Porque nosotros los seres humanos tenemos que descansar, tenemos que dormir cierto número de horas, pero en el mundo espiritual no se duerme. Las criaturas celestiales no duermen, Dios no duerme, no descansa, no necesita hacerlo. Así que hay una actividad constante, 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 constante. Hay realmente mucha actividad. Me acuerdo en este momento del testimonio de un pastor de que más adelante también les hablaré. Ya está muerto, el pastor Roland Bock, es decir, ya está en la presencia del Señor. Él escribió un libro muy interesante que te recomiendo que lo consigas y lo leas. Se llama Ángeles en Misiones Especiales, Roland Bock. Y él cuenta que él tuvo cantidad de visitas angélicas, más de 50 visitas angelicales directamente, digamos, a su vida, a su apartamento, etcétera. Es muy interesante. Y él dice que en una ocasión el arcángel Gabriel, él le preguntó, ¿no? Era como empezó a familiarizarse, digamos, a la visita de los ángeles y a tener contacto con ellos y a hablar con ellos, y ellos le traían, digamos, mensajes de parte de Dios, etcétera. Él en esa familiaridad pues quiso como ir un poquito más allá y como decirle a Gabriel, oiga, Gabriel, tíreme algo así como un datico por lo menos de la venida del Señor, si está cerca o no está cerca, o sea, yo no estoy pidiendo que me dé la fecha o algo, pero déme un datico, dígame algo, ¿no? Y el arcángel Gabriel le dijo, bueno, mira, lo que sí te puedo decir es que en este momento hay una actividad en los cielos como nunca antes. Es decir, nos estamos moviendo y Dios nos está haciendo mover de una manera que difícilmente ha pasado en la historia antigua de la humanidad. Eso le dijo el ángel, o sea, ¿qué quiere decir eso? Sí, la venida de Jesucristo está realmente muy cerca porque el reino y el movimiento del mundo espiritual está bastante movida la cosa ahorita, es decir, los preparativos para la segunda venida de Jesús. Y bueno, ahora con esto no estoy diciendo, y ojo, quiero ser muy claro en esto también, no estoy diciendo que uno tiene que buscar, hablar con ángeles y estar invocando ángeles, nada parecido. Eso es angeología y eso es, digamos, también una doctrina equivocada que está metiéndose en mucha gente del mundo, en la nueva era, etcétera, e inclusive ha afectado a la iglesia de Cristo, porque las personas comienzan a creer que pueden tener contacto o que deben tener contacto con su ángel. Entonces, como yo tengo ángel de la guarda, entonces voy a agarrar a hablar con mi ángel de la guarda para que me dé datos, para que me diga si hago este negocio, si no lo hago, si me caso aquí o no me caso. Bueno, y eso no es así. Quiero que sepas que está muy claro en la escritura que nosotros no podemos consultar ángeles, que no debemos invocar ángeles, por más que sepamos que están aquí al lado nuestro y que están con nosotros todos los días, pero no tenemos permiso de parte del Señor para invocarlos, porque podemos ser engañados, evidentemente, porque en el mundo espiritual no solamente hay ángeles de parte de Dios, hay ángeles caídos, hay ángeles que se rebelaron contra el Señor y que sirven a Satanás, y obviamente podríamos ser fácilmente engañados. Así que quiero dejarte esto claro. Nada de invocar ángeles, nada de hablar de ángeles, nada de que conozca su ángel, ¿sí? Y qué sé yo. Eso no es bíblico, es contra el Señor. Ahora bien, esta, digamos, narración que nos está haciendo en Primero de Reyes continúa de esta manera. En el versículo 21, escucha lo que dice. Y salió un espíritu, y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Increíble, ¿no? En esa asamblea, Dios pregunta, ¿alguien tiene una idea? ¿Alguien tiene un plan? Y este espíritu dice, sale al frente y dice, yo lo voy a inducir. O sea, yo voy a hacer que acá haga ciertas cosas, y que pase lo que le tiene que pasar. Que reciba el merecido que tiene que tiene que recibir. Y Dios le dice, ¿de qué manera?
Pregunta, ¿será que Dios no sabía lo que este espíritu iba a proponer? ¿Será que Dios no tenía una idea también suya? ¿Será que Dios no tiene un conocimiento completo? Claro que sí. Sabemos que Dios es omnisciente. Pero mira, es algo a ver como esto, a ver si trato de hacer un ejemplo humano. A veces cuando mi hijo o mi hija pequeños venían de pronto a decirme algo que ellos habían descubierto, ¿cierto? Por decir, papá, mira, descubrí, Angélica, por ejemplo, que le gustaba mucho el dibujo, siempre le ha gustado, papá, mira, descubrí que mezclar el color amarillo, este color amarillo con el color azul, me da verde. Increíble. Y descubrí que mezclar el color amarillo con el color azul me da morado. Imagínate. Y descubrí o me enseñaron, o aprendí ¿cómo se llama? Que mezclar el color amarillo con el color rojo me da naranja. Yo podría decirle, hija, por favor, yo soy dibujante publicitario, estudié dibujante publicitario, toda mi vida me he interesado en el arte, en el dibujo, en los colores, y yo sé que eso es kinder, eso es primario en el dibujo, o digamos en la pintura, ¿cierto? Los colores primarios, amarillo, azul y rojo, la mezcla de ellos, ahí salen los diferentes colores básicos. Yo podría decirles, pero creen que eso es lo que yo debía hacer. No, ¿cierto? Yo me asombraba, porque ella estaba asombrada, estaba feliz de su descubrimiento. Yo le decía, uy, hija, ¿cómo así? No, increíble, qué tremendo esto que aprendiste. Muéstrame cómo lo haces. Y entonces ella muy orgullosa mezclaba ahí los colores. Mira, mira, papá, mira, mira, mira. O sea, según ella me estaba enseñando algo nuevo a mí. ¿Realmente me estaba enseñando algo nuevo? No, yo lo sabía, pero yo estaba poniéndome a sus zapatos, estaba bajando a su nivel para simplemente verla a ella actuar en su voluntad y verla feliz y verla libre y dejarla ser precisamente. ¿Sabes una cosa? Dios nos deja ser. Realmente Dios nos deja ser. Dios no es un Dios de esclavitud, no es un Dios que viene a llenarte de normas, de reglas, de no toques, no mires, no hagas, no subas, no bajas, no te pongas, no te quites. No, ese no es Dios. No, con esto no quiero decirte que Dios simplemente te dice, bueno, haga lo que le dé la gana, aunque a veces va a hacerlo. También, si realmente nos enfrascamos y nos volvemos tan tercos en algún pecado y queremos hacerlo, hasta Dios va a permitir que lo hagamos. Y luego, obviamente, nos va a corregir y nos va a enseñar y nos va a perdonar si volvemos a él arrepentidos. Pero Dios es así, Dios es un padre, Dios tiene un carácter impresionante y los varones tenemos que aprender de ese carácter de Dios para que de esa misma manera actuemos con nuestros hijos y sepamos ser padres a la imagen y semejanza de Dios, obviamente con todas las imperfecciones y todas las debilidades que tenemos como seres humanos. Pero bien, eso es lo que ocurre aquí, realmente. Dios ya sabe lo que Él quiere hacer y Dios sabe lo que hay que hacer. Pero Él permite que este espíritu venga y le diga, vea, yo tengo una idea, y Dios le dice, bueno, dime cuál es esa idea tan maravillosa que tú tienes. Y dice el versículo 22, Él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y Él dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Noten que el Espíritu en esta asamblea de Dios da la idea, sugiere el método y Dios dice, listo, indúcelo. Hazlo de esa manera, va a ser efectivo. Eso realmente va a suceder. Dios sabía que iba a suceder, Dios sabía que era así, que iba a dar fruto, digamos, ese método de poner un espíritu de mentira en los profetas de acá para que los profetas le dijeran, sí, vaya, que usted va a vencer, y efectivamente así sucedió. Los profetas comenzaron a profetizar y le dijeron que sí, que él iba a vencer, que él iba, inclusive hicieron actos proféticos con unos cuernos, etcétera, y bueno, pasó lo que tenía que pasar al final, la voluntad de Dios. Ahora noten que el espíritu sugiere, digamos, qué hacer, sugiere un método para inducir a Acab, pero finalmente es Dios el que decreta, es Dios el que finalmente dice, bueno, hazlo.
Es decir, Dios toma la decisión final siempre, siempre lo hace. Finalmente la responsabilidad es de Dios, por eso decimos, Dios ha hecho su voluntad. Ahora, nota lo que sigue a continuación, el versículo 23. Dice, y ahora he aquí, ya está hablando Micaías, está hablando el profeta Micaías, y ahora he aquí, oigan esto, Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Noten que Micaías finalmente dice que es Dios el que ha hecho eso. Micaías le dice, hay un espíritu que viene y va a ser espíritu de mentira en los profetas, los va a inducir a la mentira. Pero finalmente dice, pero es Dios el que ha decretado. Es Dios el que lo está haciendo. Finalmente, siempre es Dios. Quiero darte un ejemplo muy sencillo también y quiero animarte a que tú lo hagas si no lo has hecho antes o si no es una costumbre en tu casa, en tu familia. Tú, sobre todo que eres el varón, el esposo. En nuestro hogar, desde muy niños, nuestros hijos ya ahora son 2 adultos, hemos tenido la buena costumbre, aprendida obviamente de nuestro Padre Celestial y de su palabra, de hacer un concilio familiar, de reunir la familia, no somos sino 4, pero esa era toda la familia, reunir la familia para tomar decisiones importantes y consultar inclusive, aun cuando ellos eran niños, les dábamos voz y voto para que ellos dijeran cosas, ideas, por decir, te hago un ejemplo, íbamos a viajar a San Andrés, entonces les contábamos, hijos, hemos tomado la decisión de hacer un viaje a San Andrés, nos vamos 4 en familia, entonces, pues, ¿qué les parece? Ay, no, chévere, papá, y yo quiero esto y yo quiero lo otro, y Angélica, pues a mí me parece que podríamos hacer esto y esto otro, y podríamos ir aquí o allá, o bueno. En otras palabras, simplemente es poner delante de la familia una decisión que afecta a la familia, para bien o para mal. Les enseñamos a ellos desde niños a tener la libertad de opinar, a ser libres en su opinión, pero entendiendo que no necesariamente su opinión era lo que iba a prevalecer. Muchos padres hoy dejan que sus hijos realmente sean los que decidan. Y uno ve quicatos de 5 años, 8 años haciendo una pataleta para que el papá o la mamá hagan lo que él ya decidió que se tiene que hacer. Y lo hacen. Ay, sí, papito, sí, mijito, no llore más, no moleste más, voy a hacer lo que usted quiere. O sea, se dejan manipular realmente por un mocoso de 6 años, de 5 años, o de 15 o de 20 también. Así que tenemos que aprender los padres realmente a hacer las cosas al estilo de Dios. Y nosotros les enseñamos que hacíamos la asamblea, tomamos decisiones, procuramos opiniones, enriquecemos las cosas, pero la decisión final la tomaba yo, la toma el padre, porque el padre es la cabeza en el hogar, lo dice la escritura. Y eso no es simplemente un versículo para que esté ahí pintado en la pared, es una cosa para vivirla y aplicarla. Y cuando uno la aplica y uno la vive, uno ve las bendiciones. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el varón es cabeza de la familia, pero que la cabeza de ese varón es Cristo. Así que yo a menudo tenía que, cuando hacíamos un concilio familiar, una asamblea, y lo hacemos todavía, una asamblea familiar, finalmente yo tengo que haber estado antes en oración delante de Cristo o después salir a orar y decirle, Señor, y ahora muéstrame realmente qué hacer, cuál es la decisión final. Y realmente la decisión final no es mía, es de Dios, en realidad es de Cristo, si es que le he escuchado bien. Pero así funciona. Y entonces de esta manera le fuimos enseñando a ellos sobre algo muy importante que es la autoridad espiritual, la autoridad de Dios y la autoridad también en la familia, en el hogar. Así que hasta el día de hoy lo hacemos, nos reunimos María Elena, Freddy, Luis y Angélica para tomar decisiones importantes y pues ahora ya ellos hablan como adultos y tienen ideas fantásticas muchas veces y finalmente las acogemos en algunos momentos, etcétera, y las aplicamos, pero simplemente la decisión final de si se aplica eso o no se aplica, si se hace así o no se hace así, la tomo yo. ¿Y qué pasa con eso? Que finalmente el responsable soy yo, el papá, la cabeza, el varón. Si todo sale bien, pues todos nos alegramos y todos hacemos fiesta y todos nos abrazamos y nos felicitamos. Pero si la cosa sale mal, ¿quién es el responsable? Yo soy el responsable.
Y yo tengo que buscar entonces al Señor y pedirle perdón y arrepentirme y ir allá humillado ante el Señor y decirle, Señor, me equivoqué. Tomé la decisión equivocada y afecté las decisiones en mi familia y en el hogar y les pido perdón también a ellos. Y ellos me perdonan porque me aman y también entienden mi función y mi papel, mi responsabilidad. Los hogares están en crisis realmente porque no hay varones tomando la posición que tienen que tomar. Y no estoy hablando de machismo, no estoy hablando de golpear a las mujeres, no estoy hablando de ser un déspota, estoy hablando de manejar y administrar la autoridad como Dios mismo lo hace y Él nos está dando ejemplo. Él es el Dios que juzga en medio de una asamblea, de un concilio de dioses. Él permite que un espíritu se pare delante de él y dé una idea y Dios finalmente dice, aplíquela, hágale. Es el decreto de Dios, pero finalmente la responsabilidad recae sobre los hombros de Dios. Él es el soberano. Él es la máxima autoridad del universo. Él es omnipotente, es omnipresente, omnisapiente. Sin embargo, maneja, digamos, las relaciones y maneja la autoridad de una manera en la que hay libertad. Dios no creó robots ni en los ángeles ni en los seres humanos. Y Él no es un Dios que impone simplemente su voluntad porque puede hacerlo, porque tiene el poder. Él no abusa del poder. Él realmente hace todas las cosas justamente y sabiamente y amorosamente. Imagínense, Él aún a Satanás tiene que tratarlo de esa manera. Y ya vamos a ver más adelante por qué y cosas que están reveladas en la palabra de Dios. Pero no quiero extenderme más en este punto. Vamos entonces ahora a Apocalipsis 4, versículos 2 y 4, solamente para mostrarles mucho más acerca de esta asamblea, de este consejo, en el medio del cual Dios gobierna. En Apocalipsis 4, versículos 2 y 4, está hablando el apóstol Juan y está diciendo que en un momento determinado en que él está recibiendo esta visión, de esta revelación del libro Apocalipsis, en un momento determinado él oye una voz que le dice, sube acá, ve una puerta abierta en el cielo y él sube, va allá al cielo, lo llevan al cielo a Juan. Y él dice en el versículo 2, y al instante yo estaba en el espíritu y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono, oigan esto, había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Noten que cuando el apóstol Juan es llevado al cielo, lo primero que él ve es un trono. Hay un trono en el cielo y hay uno sentado en ese trono y es Dios el Padre. Sabemos también por la Escritura que hay un trono colocado a su mano derecha y ahí está ahora sentado el Hijo de Dios Jesucristo. Hay un trono, quiere decir hay un gobierno, hay autoridad, hay un reino. Eso no es simplemente palabritas literarias, es una realidad en el mundo espiritual. Dios está sentado en un trono en el cielo. Pero Juan ve también allí en el versículo 4, dice que alrededor del trono había 24 tronos. Así que el trono de Dios y el trono de Jesús está rodeado de 24 tronos. El que haya otros tronos quiere decir que los que se sientan allí también tienen autoridad. Evidentemente, autoridad entregada por Dios, autoridad delegada por Dios. Pero estas son criaturas celestiales. Hay una interpretación de que esos 24 ancianos son los 12, digamos, representantes del Antiguo Testamento y los 12 representantes del Nuevo Testamento, o sea, la iglesia, los apóstoles, pero realmente no es muy exacto eso. Es decir, es muy discutible y de pronto le dedicaríamos un video solamente a eso. La pregunta sería, bueno,
¿quiénes son esos 24 ancianos que están sentados en tronos alrededor del trono de Dios? ¿Quiénes son realmente? ¿Son los apóstoles del Cordero, 12 de ellos? ¿Son los 12 cabezas de las familias, las 12 familias de Israel, los descendientes de Abraham? ¿Será? ¿O serán seres realmente celestiales? No tiene nada que ver con seres humanos llevados a la presencia de Dios después de su muerte, no. Yo personalmente me inclino más a creer en este tiempo que son precisamente esos magistrados, esos jueces que conforman un concilio y hacen, digamos, de consejeros de Dios. Pero noten la sujeción a Dios y el respeto a la autoridad de Dios de estos 24 ancianos. Dice el versículo 7. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias, entendemos que esos seres vivientes son una especie de serafines, al que estaba sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos, ¿qué hacen? Se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Así que estos 24 ancianos confirman esa revelación del Antiguo Testamento de que Dios tiene un trono y Él gobierna en medio de sus magistrados, en medio de sus dioses, de sus Elohim, de criaturas, evidentemente, pues redundando, creadas por Él, pero que tienen un carácter celestial y tienen unos dones y unas funciones muy especiales. Tienen unas funciones de gobierno, están sentados en tronos, tienen autoridad. Entonces, quiero dejar establecido este punto. El gobierno de Dios es real. El gobierno de Dios está en el mundo invisible, en el mundo espiritual, digamos, e influye, incide constantemente sobre nuestro mundo visible, sobre nuestro mundo terrenal. Tenemos la oportunidad de entrar en contacto con la administración de ese reino celestial para recibir favores, ayudas, bendiciones, sanidad, guía, y para también, digamos, tomar cargo de responsabilidad para colaborar también con los intereses de ese reino aquí en la tierra, en medio de los seres humanos entre los cuales nosotros vivimos. El cielo y la tierra están realmente conectados. Y hay un trono principal, Padre, Hijo, Espíritu Santo, Dios soberano, rodeado de otros tronos, de una asamblea, de jueces, que tienen también voz, incidencia en los asuntos celestiales y terrenales. Y esto conforma un gobierno jerárquico, una teocracia perfectamente organizada y que funciona como una maquinita bien aceitada. Se llama el reino de los cielos, el reino de Dios. Y la Escritura, la palabra de Dios y el mismo Señor Jesucristo, la palabra viva, estando aquí en carne y hueso, nos hizo la invitación de que pertenezcamos a ese reino, que formemos parte de ese reino. Y quiero decirte que eso es posible hacerlo por la fe en Jesucristo el Señor. Tú puedes participar, comenzar a ser parte del reino de los cielos, comenzar a ser parte de las decisiones que se toman desde el salón del trono, comenzar a ser parte del ejército que cumple una misión en esta tierra en el nombre de ese trono, de ese rey, de ese gobierno. Tú puedes tener parte activa en eso si tan solo lo decides, si quieres ser parte del reino de los cielos. Tú puedes entrar en ese reino y empezar a participar de la realidad de ese reino. Y te aseguro que tu vida será cambiada para siempre. Nunca volverás a ser la misma persona. Pero tienes que
tomar una decisión. Tienes que dar un paso inicial muy importante y es aceptar que el príncipe, el Señor, el rey de ese reino tiene un nombre definido y se llama Jesucristo el Señor. Y que no hay otro nombre aparte de ese en el que podamos conectarnos con ese reino espiritual, con ese reino celestial. Que no hay otro nombre aparte de ese Jesucristo con el que podamos o a través del cual podamos conectarnos con la cabeza de todo ese reino que se llama Dios el Padre. Yahweh, Jehová, Yahvé, el Señor, el Altísimo, el soberano de toda la tierra. Y puedes hacerlo ahora mismo, si tan solo en tu corazón está ardiendo una decisión de querer cambiar, dejar la vida que tienes ahora, una vida sin Dios en la que Él no tiene arte ni parte en tu vida, en tus decisiones, en la que realmente tú no tienes una relación personal con Él, no lo conoces en realidad, puede que sepas de Él, pero no lo conoces en realidad. Tú puedes cambiar eso ahora mismo. Si tomas la decisión de abrirle la puerta de tu corazón y aceptar a Cristo como tu Señor y tu Salvador. Yo voy a hacer una oración para que tú la hagas junto conmigo y entonces esa oración se convierta en el sello de esta nueva relación con Dios por medio de Jesucristo. Cierra tus ojos ahí donde estás y haz esta oración conmigo. Dile: Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador. Reconozco que he estado viviendo una vida a mi manera, lejos de ti, lejos de tu palabra, lejos de tu consejo, lejos de tu presencia. He cometido demasiados errores. Me he equivocado muchas veces. He cometido muchos pecados y estoy avergonzado por esto. Pero Señor, en esta hora me vuelvo arrepentido a ti y reconozco que te necesito en mi vida. Reconozco que tú eres el Señor, el único nombre en el cual puedo ser salvo. Te abro las puertas de mi corazón y te recibo. Te acepto como mi Señor y mi Salvador personal. Te doy gracias por perdonar todos mis pecados. Confieso con mis labios que tú eres mi Señor y que creo en mi corazón que tú resucitaste de entre los muertos. Dame una vida nueva, una vida en el Espíritu. Y haz de mí, Señor, la persona que tú quieres que yo sea. Toma el control de mis pensamientos, mis emociones y mi voluntad. Oro en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. Y que el Señor realmente te bendiga en esa decisión que has verbalizado y que esa decisión empiece a traer sobre tu vida los beneficios que claramente la palabra de Dios nos anuncia que vendrán a tu vida como resultado de que ahora Cristo está dentro de ti, en tu corazón, y ahora formas parte, has entrado en el reino de Dios, el reino de los cielos. Que el Señor te guarde y te dirija en todas las cosas y te dé su paz como un río sobre ti. Bueno, queridos videovidentes, vamos a dejar aquí precisamente este punto, el concilio celestial. Recuerda que estamos hablando de esto dentro de un panorama más amplio que le he llamado el conflicto universal y que estamos comenzando a dilucidar cuál es el origen de ese conflicto. Voy a dejar hasta aquí ahora y continuaremos en siguientes videos desarrollando este tema y desarrollando pues esta serie en sí y aún digamos estos capítulos. Vamos a orar entonces para concluir por esta ocasión. Que Dios les guarde. Padre, gracias te damos en el nombre precioso de Jesús. Gracias
por revelar en tu palabra, Señor, tu verdad, tu punto de vista. Enséñanos a ver lo que tú ves, Señor, y a tener el punto de vista que tú tienes, para que nuestra vida en esta tierra sea mucho más auténtica, luminosa, y se cumpla, Señor, el propósito por el cual tú nos creaste y nos redimiste. Ponemos delante de ti, Señor, nuestra vida. Una vez más rendimos todo nuestro ser a ti. Te reconocemos como el Señor, el soberano de nuestro corazón, de nuestra vida y de todo el universo. Y Señor, una vez más reiteramos que anhelamos conocerte profundamente y hacer tu voluntad. Guárdanos de todo mal, Señor, y úsanos como instrumentos para ser de bendición para otros. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús y te damos gracias. Amén. Amén. Bendiciones, que sigan viviendo en el Espíritu y en el propósito de Dios. Nos veremos.